Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Se intensifica la batalla legal entre el expresidente Donald Trump y el FBI por la incautación de documentos en Mar-a-Lago, Constitución, privilegio ejecutivo y la división de poderes en la democracia de Estados Unidos. Bienvenido a Foro desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. Y bien, un juez federal autorizó la difusión de partes de la declaración jurada del FBI que sirvió para fundamento al allanamiento de la residencia del expresidente Donald Trump en la Florida. La declaración contiene detalles sobre la investigación del Departamento de Justicia que busca determinar si Trump retuvo y manejó indebidamente expedientes gubernamentales confidenciales, algo que el propio mandatario ha negado. Pero, ¿cómo se han dado los hechos en este enfrentamiento legal y por qué? Carolina Valladares nos explica. Una trama que se remonta a febrero de 2022, cuando en un comunicado los archivos nacionales aseguraron que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que devolver documentos que fueron sacados indebidamente de la Casa Blanca. Hasta 15 cajas de registros, algunos de ellos clasificados, que el exmandatario guardaba en su residencia de Mar-a-Lago y que, según la ley federal de 1978, son propiedad del gobierno de Estados Unidos y no del propio presidente. Pero no fue hasta mayo de este año, después de que los archivos nacionales entregaron los documentos al Departamento de Justicia, cuando fiscales federales abrieron una investigación para verificar si el expresidente de Estados Unidos manipuló de forma incorrecta los registros confidenciales que acabaron en su residencia de Florida. How do you feel, Mr. Trump? How do you feel? Una investigación que condujo a una decisión histórica el pasado 8 de agosto, cuando agentes del FBI ejecutaron una orden de allanamiento en el resort de Donald Trump en Florida, aparentemente buscando documentos clasificados. Días después, tras la ola de protestas de los partidarios de Trump y ataques verbales al FBI, el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, disipaba dudas anunciando que él mismo había aprobado el registro a la casa de Trump y pedía al Tribunal Federal que desclasificara la orden del operativo y el acuse de recibo. Since I became Attorney General, I have made clear that the Department of Justice will speak through its court filings and its work. 24 horas después, el recibo desclasificado por la Corte mostraba que los agentes del FBI se habían llevado 11 cajas de documentos confidenciales de la propiedad del exmandatario estadounidense. ¿Pero qué han dicho el expresidente Donald Trump y su defensa ante la investigación de la Fiscalía y del FBI? Según sus abogados, Donald Trump tenía una orden vigente para desclasificar documentos que salieron del despacho Oval para su residencia y que parte del material estaba protegido por el privilegio ejecutivo y el secreto profesional entre un cliente y su abogado. Asimismo, el exmandatario se sumó a un pedido de varios medios de comunicación estadounidenses que le solicitaron a un tribunal federal de Florida la publicación de la declaración jurada que utilizaron los fiscales para obtener la orden de allanamiento. A pesar de la oposición de la Fiscalía a hacer pública la declaración, el pasado 18 de agosto, el tribunal encargado del caso, anteponiendo el interés público al secreto del sumario, le dio un plazo de una semana al Departamento de Justicia de hacer pública una versión parcialmente redactada de la declaración jurada. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Y bien, y ahora para dar contexto a los detalles de esta batalla legal entre Trump y el Departamento de Justicia, se encuentra con nosotros Celia Mendoza. Celia, ¿cuál es el argumento del juez Reinhart para obtener, o más bien ordenar, la difusión de esta declaración jurada? Bienvenida.
así es. El juez Bruce Reinhart ha sido claro en la importancia de que debe haber transparencia. Esto después de que los abogados de los medios de comunicación, quienes presentaron esta demanda para que se levantara el sello de privacidad, argumentaran que podría contener hechos de significado histórico, y es algo que él asegura es coherente con la historia de los Estados Unidos y con el acceso público a información, y en especial para que puedan entender el por qué se firmó la orden de búsqueda que llevó a las autoridades a la residencia y oficina del expresidente. Pero al mismo tiempo, en ese documento, Gonzalo, fue claro al especificar que se debe proteger la investigación, y esto es parte del argumento que dio con este documento el equipo del Departamento de Justicia el jueves de esta semana, asegurando que se tenía que proteger el nombre de los testigos, el nombre de los agentes que llevaron a cabo y siguen trabajando en la investigación, que todavía no ha presentado ningún tipo de cargos criminales ni para el exmandatario ni ninguno de sus allegados, y también que se debe proteger las personas que están siendo investigadas, el nombre de ellos. También aseguró que no se dará a conocer ningún detalle de los métodos, las fuentes, la estrategia legal que se está manejando, y también la información del gran jurado que tiene en sus manos esta investigación. Intensamente editado, por supuesto. Bueno, ¿y qué enfrenta ahora el expresidente cuál es el curso de la investigación en este momento, Celia? Esto depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto permitirá al público entender cuáles son esas causas probables que permitieron que el Departamento de Justicia obtuviera o lograra obtener esta orden de búsqueda que ha sido cuestionada. Recordemos que los allegados al expresidente indican que esto es completamente injustificado. Este documento podría revelar información que llevaría a esa causa probable que el juez encontró para poder firmar la orden de búsqueda, y teniendo en cuenta que la Fiscalía había presentado 3 posibles leyes que se podrían haber violado, como la ley de espionaje, la ley de obstrucción y destrucción de documentos, y también esta que se creó después de la administración del expresidente Richard Nixon, que es para proteger los archivos, los documentos que tiene en sus manos un presidente estadounidense. Y esto obviamente no ha llegado al punto en el que la Fiscalía presente cargos criminales. Muchísimas gracias, Celia Mendoza, desde Palm Beach, donde se ha producido la noticia esta semana. Archivos nacionales de Estados Unidos revelaron que el expresidente Donald Trump, luego de terminar su presidencia, se llevó más de 700 páginas de documentos clasificados, incluidos algunos que contenían los máximos secretos del gobierno. Sin embargo, Trump ha afirmado que los desclasificó estos materiales antes de que terminara su mandato el 20 de enero de 2021. Para analizar el tema y sus implicaciones legales, nos acompaña el abogado Joseph Maloof, experto en Derecho Constitucional, y el abogado también Jean-Paul Bisepo, experto en Derecho Penal, experto también en temas gubernamentales. Bienvenidos ambos. Voy a empezar con el doctor Joseph. Bienvenido. Ahora, Joseph, ¿qué establecen las leyes y la Constitución en lo referente a documentos privados del presidente y aquellos que pertenecen a archivos nacionales? Bienvenido. Gracias por tenerme, es un placer. Mira, estas son leyes bien básicas, importantes, que están diseñadas para evitar que un presidente que está trabajando, sirviéndole al pueblo, tome una posición como la que estamos viendo acá, alguien reclamando ser dueño de documentos que le pertenecen al gobierno. Esto ocurrió con Richard Nixon, y sabemos que ese historial nos dejó una ley en 1978 que se llama la Ley de Registros Presidenciales, y esta ley requiere que todos los documentos, la carta de Kim Jong-un que le mandó al expresidente Trump, el mapa del país con la tormenta que el expresidente marcó con un marcador. Todos esos documentos, no importa que el presidente tenga una afección o cree que sean personales, le pertenecen al gobierno. Y no importa que estén clasificados o no, bajo esta ley, él confrontaría la posibilidad de 3 años en cárcel, pero más importante, al ser convicto de esta ley, tú tienes una condición que te hace inelegible para poder correr para cualquier oficina federal, incluiría la presidencia. Entonces, es una ley básica, él mismo la ha admitido cuando el expresidente dice, sí, yo tengo estos documentos.
no debería de tenerlos. Ahora, Jean Paul, ya escuchaste lo que ha dicho Joseph. El expresidente Trump dice que desclasificó los documentos, por lo que, según él, tienen carácter privado y no son patrimonio nacional. O sea, ¿cómo podría el expresidente Trump demostrar que los documentos fueron previamente desclasificados? Bueno, hay un proceso de que hay un agente del gobierno que desclasifica los documentos. Los documentos se tipifican confidenciales, top secret, ultra top secret. Y hay un proceso que se desclasifican, que pierden esa protección del privilegio. Entonces, hay oficiales que hacen esa función. El presidente está alegando básicamente que yo como jefe del gobierno tengo la autoridad, yo soy la última autoridad en esa decisión y yo los desclasifiqué. Por ende, ya están desclasificados, no tienen que pasar por ese proceso ni tan siquiera consultar con otras agencias de gobierno, que es el paso a seguir. Ahora, Joseph, el presidente tiene la autoridad para desclasificar los documentos, ¿no? Bajo la Constitución, él tiene la autoridad. El problema que vemos aquí es que no hizo el proceso. El proceso requiere no solamente que el documento que él tiene está desclasificado, pero tienen que marcarlo, registrarlo. O sea, hay un proceso administrativo. Entonces, si estamos tratando de probar de que él lo hizo, no veo las pruebas. Ok, ahora, fíjate que el New York Times informó que en general el gobierno ha recuperado más de 300 documentos clasificados del patrimonio de Trump. Clasificados, Joseph, incluidos materiales de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI. ¿Se puede considerar esto un delito según las leyes nacionales? Absolutamente. Ahora estamos hablando de otra parte de la ley que tiene que ver con una ley que originalmente era un delito menor, y era lo que acusaban a Hillary Clinton de haber hecho. Y porque era un delito menor, el gobierno decidió no presentar una acusación contra de ella por el servidor público que ella tenía en la casa. Ahora, la diferencia aquí es que cuando Trump tomó el poder en el año 2018, él firmó en ley un cambio a esta sección de la ley federal, lo hizo un delito mayor con 5 años de cárcel. Él quería usarla en contra de Hillary Clinton. Pero ahora es la ley que él está confrontando, es un delito mayor, 5 años en cárcel y también sería inelegible para correr para presidente. Entonces, esa parte, pero no es la única parte importante, lo importante es que los documentos le pertenecían a la Casa Blanca. Ahora, Jean Paul, según las leyes, si en un documento presidencial protegido por el privilegio ejecutivo se encuentran actos criminales, ¿es ese documento admisible en corte o no? Sí, lo es. Lo que pasa es que no puede levantar el privilegio cuando hay actos criminales. Nadie puede. El presidente no está por encima de la ley. He's not above the law, en ninguna manera. Si hay un acto criminal que sí encuentran, pues el privilegio ahí no aplica y se exime. Es una de las excepciones. En ese caso, pues sí, sería procesable y el Departamento de Justicia está haciendo ahí su trabajo. Es su trabajo de fiscalizar y ver y llevar a cabo, implementar la política pública y lo que es implementar la ley, de la cual si la ley está, la tienen que implementar y no pueden ser juez y parte, por decir. Pero si hay un acto criminal que sí encuentran, pues tienen derecho a llevar a cabo la acusación y el proceso. Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Continuamos en Foro de la Voz de América, esta vez analizando desde el ángulo legal los desafíos que presenta el decomiso de documentos por parte del FBI de la residencia del expresidente Donald Trump. Con nosotros continúa el abogado Joseph Maluf, experto en Derecho Constitucional, y el abogado Jean Paul Bisepo, experto en temas gubernamentales y Derecho Penal. Rodeado de 2 abogados acá, por favor, ¿verdad? Así es que hablen con mi abogado, porque Jean Paul, mi pregunta es, ¿cuál es la estrategia legal del presidente Trump al pedir ante un tribunal el bloqueo temporal de la revisión de los documentos incautados por el FBI hasta tanto no se nombre a un perito experto que supervise la revisión? ¿Cuál es esa estrategia? Yo entiendo que la estrategia básicamente es buscando una persona imparcial, un tercero, que revise los documentos antes de comprar tiempo, en otras palabras. Que lo revise y haga un análisis minucioso y dé una opinión, porque el Special Master se le pide una opinión y es unos ojos que ayuda al tribunal muchas veces a llegar a una conclusión, una decisión sobre el asunto. Así que él está buscando, yo entiendo que es imparcialidad y además de que una compra de tiempo en lo que las cosas se desenvuelven, porque siempre en todo esto, aunque uno ve los procesos en la prensa y
y en los tribunales Claro. hay muchas comunicaciones entre las partes y muchas veces llegan a acuerdos y se pueden controlar las cosas y llegar a una solución justa y se acaba todo. Pero Claro. no estoy diciendo que ese sea el caso, pero esa parece ser la estrategia. Ok, ¿y crees que demuestra que el presidente no confía en el FBI en este momento y el Departamento de Justicia? Eso es sin duda. El Ya. presidente de los Estados Unidos ahora mismo está molesto. Estamos cerca de unos midterms. Él entiende que esto es una cacería de brujas entre el ámbito político, que dicen que le están una persecución en su contra. Tiene mucho que ver, en mi opinión, con los ataques de enero 6 al Congreso. Y esto es parte de una Ya. estrategia grande, una conspiración, si se quiere decir de esa manera, para sacarlo a Ares de ser el contrincante o candidato a las próximas elecciones presidenciales. Como dice el compañero, si lo acusan de esto, queda totalmente fuera del ámbito presidencial o cualquier puesto federal, cualquier cargo federal, por decir. Ya, interesante. Ahora, Joseph, el decomiso de documentos es ciertamente histórico, de eso no hay duda, es histórico. Y los abogados de Trump dicen que no se puede permitir que la política afecte a la administración de justicia. ¿Hay elementos, crees tú, para creer que eso está sucediendo, está ocurriendo? Mira, yo veo que aquí lo que hay es coincidencia más que otra cosa, y la coincidencia tiene que ver con el hecho de que un expresidente se lleva una cantidad, pero gigantesca, de documentos. Son más de 700 páginas clasificadas, 300 juegos de documentos clasificados. Son cosas que a un nivel donde muchos dicen, bueno, pero eso es político. Nadie se ha llevado esa cantidad de información, y el hecho de que es confidencial y secreta es la parte preocupante. Ahora, Jean Paul, los abogados de Trump dicen que el FBI recuperó 11 conjuntos de documentos clasificados en un movimiento que calificaron de escandalosamente agresivo. Fíjate, también dicen que la acción se llevó a cabo a pesar de que el presidente o el expresidente Trump había cooperado totalmente, según estas palabras. ¿Era necesario, crees tú, el operativo de decomiso? En mi opinión, yo entiendo que no, pero no obstante, el Departamento de Justicia es una serpiente que tiene su cabeza y lleva a cabo sus decisiones. Yo entiendo que ellos están buscando, tendrán una información de la cual desconocemos, hay que esperar para ver, que entienden que se ha cometido un delito. Han mencionado mucho el Foreign Espionage Act, que es si el tener esos documentos él le está usando para avanzar los intereses de un país foráneo y en perjuicio de los Estados Unidos. Yo entiendo que eso tiene algo que ver con esto y están buscando un documento que lleve ese peso. Eso tiene mucho que ver con el escándalo de Rusia y obviamente ahí salpica a Ucrania. Pero estamos por ver, estamos simplemente especulando. Yo entiendo que había una manera antes de resolverla, pero aparentemente esos canales en algún momento se cerraron y el Departamento de Justicia entendía que esta es la manera de proseguir. Entonces, claro, esto tiene un peso político. Si no le sale bien la jugada, pues le puede causar lo opuesto, que puede ser que le dé a Trump un poder político, una preferencia en el público, pues, que él no tenía antes. Así que es interesante, hay que ver cómo se desenlaza este asunto. Okay. Joseph, ¿concuerdas en lo que ha dicho Jean Paul del peso político de esta investigación? Mira, absolutamente. Estamos en un momento muy único en nuestro país. Estamos en una situación en donde la democracia se está poniendo en duda si va a existir, va a continuar. Estamos poniendo en duda lo legítimo que son las elecciones. Esto es un problema grande y yo creo que desgraciadamente el expresidente con estas actividades y la manera en que se expresa, bueno, empeora la situación. Yo creo que ahora vemos ataques en contra del FBI, que no le den dinero al FBI, que no paguen al FBI. O sea, esto es, pero increíble. Y yo creo que es una distracción grande. Deberíamos estar enfocados no en lo que es bueno para el pueblo, lo que la gente necesita, problemas que se tienen que resolver, ser prácticos y no necesariamente luchar esta batalla de las conspiraciones y todo esto. Esto es terrible. Y bien, ya en la parte final de foro de La Voz de América, Jean Paul, en Latinoamérica tenemos un refrán que dice, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa también, ¿no? Y en este caso, muchos se preguntan la diferencia entre lo que hizo la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y lo cometido por el presidente Donald Trump. ¿Qué encuentras? ¿Hay diferencias? ¿Hay similitudes? ¿Tu opinión?
Bueno, hay que ir a la pura definición de lo que es el privilegio presidencial. Básicamente es que protege a la mansión ejecutiva y al presidente, por decir su trabajo de fiscalización de la rama judicial, que no la fiscaliza, que evalúa, pero que toma una determinación o fiscalización de parte del Congreso contra supinas, citaciones, investigaciones. Yo creo que esto está por verse, van a existir cambios ciertamente. Aquí siempre existen sus diferencias. Los del presidente Trump están buscando un delito como tal. Entiendo que hay un valor político envuelto claramente, esa es la opinión de este servidor. Pero lo importante es que entiendan el público, la audiencia, que como dice el compañero, lo importante aquí es el sistema que funciona y hay que atender los asuntos medulares de la nación, que son otros, y no es esto. Esto es simplemente algo que desvirtúa y en nada aporta al bienestar de todos nosotros. Sí levanta unas interrogantes y unas preocupaciones si se encuentra delito y trae más, como quien dice, a llamar la atención de la figura de un expresidente que ya no tiene ningún puesto en el gobierno, simplemente está como statesman. Pero como dice el compañero, lo importante es que confiemos en el sistema, la salud de la nación y los sistemas que en sí funcionan. Y lo importante es que la Constitución se respete y se siga siempre al pie de la letra, porque esos son los valores de este sistema. Estamos bajo la bandera americana. Claro. Ahora, Joseph, ¿concuerdas con lo dicho por Jean Paul? Absolutamente. Yo creo que esto es gran parte una bulla política porque estamos lidiando con gente política, pero al mismo tiempo hay una coincidencia que tú no puedes ignorar violaciones de la ley tan grandes como estas y no hacer nada y permitir que ahora eso sea la norma. Tenemos que demostrar, darle el ejemplo al país, especialmente el Departamento de Justicia, que la ley se enforza no importa si tú eras presidente o no. Y recordémonos, el privilegio ejecutivo no está tan claro que un expresidente lo tiene. El ejecutivo en este momento es Joe Biden. Claro. Así que él puede invocar, aunque hay todavía un poco de duda sobre el pasado, no es algo claro para mí todavía de que un expresidente puede invocar eso para evitar confrontar problemas. Claro, muy bien. Bueno, la justicia evidentemente decidirá. Ahora, Joseph, tus conclusiones, tú como experto en derecho constitucional, tus conclusiones sobre rápidamente, sobre este operativo en Mar-a-Lago, la aplicación de la ley y el antecedente que dejan. Pienso que el juez, el magistrado Reinhardt, el que revisó las alegaciones y el affidavit para determinar que aquí había causa probable, lo hizo de una manera objetiva. Creo que toda la atención pública nos demuestra que eventualmente vamos a saber por qué fue que se hizo, pero yo creo que podemos estar tranquilos que se hizo por razones justificadas y legales. Ahora, muy bien, Jean Paul, tu lectura y lecciones de este decomiso a un expresidente de Estados Unidos. Yo concuerdo con Joseph, yo creo que se ha hecho la investigación de manera objetiva, no obstante, yo creo que al final del día, si nos adelantamos y yendo al grano, al asunto medular, yo creo que no va a terminar pasando nada. Sí, no hay ni impunidad, nadie está arriba de la ley, mucho más un expresidente. El privilegio se lleva a cabo por el presidente cuando estaba a cabo, no por un expresidente, puede invocarlo en este momento. Yo entiendo que al final del día no le va a pasar nada al presidente Trump, esto va a ser simplemente un desperdicio de recursos y tiempo. Y veremos qué pasa en las próximas elecciones. Bueno, muchísimas gracias a Joseph Maluf y Jean Paul Bisepo. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Hasta luego. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.